La Comisión de Paz hoy ha escuchado todas las voces de las autoridades indígenas, también las autoridades civiles, policiales y militares. Concluimos de manera concreta varios puntos. Primero, haremos un debate de control político donde puedan responderse preguntas aún no resueltas, como por ejemplo, ¿de qué manera ingresan y salen de esta zona sin mayor control los insumos y los precursores químicos indispensables para la fabricación de la cocaína? ¿Por qué razón toda la atención de las autoridades y del gobierno se centra en la hoja de coca y no en los insumos? ¿Por qué hay municipios como Argelia que tienen 18 estaciones de gasolina y algunos de ellos venden más combustible que lo que se vende en Popayán? ¿Por qué razón fue con información de inteligencia ubicado y quizá capturado alias Barbas, el jefe de toda la organización de narcotráfico o de la más importante en esta zona, y se fugó en condiciones aún inexplicables? Preguntas como esas serán respondidas en el debate de control político que haremos en el Congreso. Pero además del control político, la Comisión de Paz hoy hace una propuesta concreta. Las oficinas del señor Viceprocurador General de la Nación, de la Procuraduría, del señor Defensor del Pueblo y las oficinas de la Comisión de Paz y sus congresistas construyen una propuesta de una carpa blanca que será un sitio de encuentro entre las jurisdicciones y autoridades indígenas, civiles, policiales y militares para evitar las que aquí se han llamado fronteras invisibles e incomunicación que han impedido que puedan hacerse sinergias efectivas contra el narcotráfico entre las guardias indígenas y las autoridades policiales y militares. Es indispensable concertar unas actividades que permitan que las autoridades policiales y militares protejan la vida y cumplan con el control del territorio sin vulnerar la autonomía de las autoridades indígenas. Esa carpa blanca, ese espacio de comunicación permanente deberá contar de manera permanente con delegados de la Fiscalía, particularmente de la unidad especial que está contemplada en el punto 5 del Acuerdo de Paz para combatir los grupos sucesores del paramilitarismo, de la Procuraduría que velará que cada quien cumpla con su deber, sobre todo en los procesos judiciales, de la Defensoría que siempre está a cargo de la defensa de la vida y de las autoridades civiles, locales y departamentales, de suerte que no haya disculpa ni razón para decir que no se ataca el narcotráfico porque no se puede penetrar en la zona o que la penetración de las autoridades vulnera a las autoridades indígenas. Nosotros vemos con suma importancia la presencia de la Comisión de Paz del Congreso de la República. El control político a todas las entidades y expresiones de Estado son necesarias, sobre todo cuando debemos hacer un balance claro de lo que acontece en el departamento en materia de derechos humanos, en materia de narcotráfico, en materia de implementación del proceso de paz y ante todo el poder devolverle al Cauca el sosiego tan anhelado a través de una mejor convivencia. Así pues que lo que hoy se ha hecho en una interlocución, en un diálogo con las comunidades indígenas, campesinas, las autoridades militares, civiles y el Congreso a través de la Comisión de Paz, pues nos permitirá tener un punto de partida para que sean varias de las acciones que estarán trabajándose también desde el Congreso para conjugar todos los esfuerzos y poder desde allí buscarle solución y alternativas a lo que hoy se vive en el Cauca y particularmente en el norte del departamento. Con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Comisión de Paz del Congreso se desarrollarán las condiciones operativas de esta iniciativa que lo que busca es facilitar el diálogo entre autoridades indígenas, autoridades civiles, autoridades de policía, para no pasarnos la pelota unas a otras y generar conflictos que no son, porque Colombia es un país diverso, que tiene jurisdicciones, que tiene justicia indígena, que tiene justicia ordinaria y tenemos que garantizar que en un espacio, en un área, puede ser dentro del resguardo o contigua, eso lo vamos a trabajar con las autoridades indígenas,
con presencia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría, puedan establecerse protocolos de intercambio de información, de trabajo articulado entre justicia ordinaria, justicia indígena, autoridades civiles y autoridades indígenas. Ese es el propósito fundamental. Nos parece que esta es una iniciativa que ayuda a aclarar que, por supuesto, las comunidades indígenas no están comprometidas ni están en el negocio del narcotráfico, que son víctimas de la ilegalidad, que tienen toda la disposición sus autoridades de combatir estas manifestaciones con el apoyo, por supuesto, de las autoridades estatales, y ahí estará la Procuraduría y la Defensoría acompañando este proceso. Fundamentalmente hemos escuchado también de las autoridades los reportes sobre las actividades que se vienen realizando, y como lo expresaba el presidente de la Comisión de Paz en el debate que realizará esta célula legislativa, se requerirá al Gobierno Nacional para que haya una información de la operatividad en materia de control de precursores, de ingreso, de salida de estos elementos, que ya es un tema, por supuesto, de la inteligencia y de la fuerza pública. El señor Procurador ha alertado de la necesidad de fortalecer todos estos mecanismos de protección a la vida de los líderes comunitarios, sociales, particularmente en época electoral. Estamos a menos de 3 meses de los comicios electorales, y justamente el día de hoy se ha proferido una directiva para instar, requerir a todas las autoridades públicas a fortalecer y establecer prioridades de protección en esta temporada en la cual hay un mayor riesgo de amenaza a la vida e integridad de los líderes sociales. Hemos logrado concretar con las autoridades indígenas 4 propuestas que se le van a llevar esta misma semana al gobierno del presidente Iván Duque, específicamente al presidente Iván Duque. La primera propuesta que se le va a hacer es que se está solicitando una mesa inmediata para definir una política inmediata de sustitución de cultivos ilícitos que se tienen en el territorio, en el departamento del Cauca. Esa es una mesa que se van a llevar unas propuestas, ya hay unos modelos, hay unos esquemas que se tienen. Nos presentaron casos concretos de varios cultivos que se están desarrollando por parte de las comunidades, y es exitoso efectivamente este tipo de modelos, o sea que eso debe ser acordado. Lo segundo es que se va a solicitar al gobierno nacional que se implemente un esquema de garantía a los derechos fundamentales a través de una carpa blanca, se ha denominado. Esa carpa blanca estará conformada por representantes de Naciones Unidas, de brigadas de paz, estará también conformada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, la Personería y las autoridades territoriales. Esa carpa no estará instalada solamente en un sitio, sino en los sitios de mayor peligrosidad o de mayor riesgo para la población. Y a esa carpa pueden acudir las comunidades o las autoridades indígenas a efectos de que se denuncien o se normalicen o se verifique la situación de derechos humanos de la población. La tercera propuesta es que haya un fortalecimiento institucional de la Guardia Indígena. La Guardia Indígena como autoridad y como competente dentro de la autonomía de los pueblos indígenas debe ser reforzada, debe ser fortalecida y darse el carácter de guardia. No en funciones de armamento de ninguna característica, sino en términos de movilidad, de comunicación, y que obviamente puedan en su momento tener un nivel de coordinación con instancias pues, del Estado. Y el cuarto elemento es que rechazan de manera enfática los comentarios que se hacen, que es que las autoridades indígenas no permiten el ingreso de la fuerza pública a los territorios. Ellos dicen que mantienen la posición que siempre han tenido, que jamás se opondrán a unas acciones o a las tareas o a las estrategias que tiene la fuerza pública o las autoridades colombianas para combatir el narcotráfico. Que combatir el narcotráfico no tiene nada que ver ni es responsabilidad de las autoridades indígenas, es competencia absoluta del Estado colombiano y del gobierno, y que como tal cada una de las acciones y las operaciones que requiera hacer la fuerza pública en los territorios indígenas lo pueden hacer, pero obviamente dentro del marco del respeto y de la protección de los derechos humanos, y para eso el tema de las carpas blancas, ¿cierto? Como un mecanismo también de verificación y de protección de las comunidades. Básicamente sería eso. Hay evidencias, hay hechos que demuestran que se viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y los mandatos comunitarios que emanan las autoridades indígenas. Y sobre esto queremos llamar la atención de que
Si hay voluntad política del gobierno nacional, se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas porque hay instrumentos, hay medidas cautelares otorgadas por la CIDH, hay circulares emanadas del Ministerio de Defensa respecto a cómo se debe comportar la fuerza pública cuando entra a los territorios indígenas. Hay protocolos establecidos entre la comunidad internacional, la Guardia Indígena y las autoridades para atender eventos de crisis al interior de las comunidades. Necesitamos que eso se ponga en marcha, que se materialicen lo que ya está establecido. Un consejo para el gobierno nacional: no se pueden hacer juicios o interpretaciones o argumentaciones que tensiones más la situación. Yo creo que tenemos que avanzar en estas rutas que plantea el senador Alexander López, pero sobre todo avanzar en rutas de generación de confianza mutua, que el Estado, la institucionalidad no nos mire a nosotros como enemigos y que zanjemos ese tipo de diferencias que nosotros tenemos para avanzar. Escuchamos atentamente la postura que tiene la fuerza pública que opera aquí en el territorio, somos respetuosos de sus preocupaciones, pero necesitamos ese escenario para decirnos las cosas, para manifestar las preocupaciones y avanzar en la concreción de esas rutas que nos debe llevar a la solución de fondo y de raíz de esta problemática que está matando a la gente en nuestros territorios. Hemos visto que la ministra del Interior, a quien el señor presidente de la República le ha delegado la atención de esta situación en el Cauca, ha estado muy acuciosa, ha estado presta a conversar. El problema es que la conversa no trasciende en acciones concretas. Aquí ya hay una propuesta, la vamos a plantear. Agradecemos el esfuerzo de la señora ministra, pero estos temas que tienen que ver con asuntos estructurales, se tiene que conversar con el señor presidente de la República para encontrar respuestas concretas. Ojo, hay un plan de acción de inversión para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, que es atacar el problema de fondo, y hay un planteamiento en términos de reconocer nuestra institucionalidad tan válida como la del gobierno nacional, que si nos pudiéramos encontrar, pudiéramos hacer mejor las cosas. Siempre ha sido urgente y necesaria. Yo quiero reconocer una cosa en la comunidad internacional, es que ha venido, ha conocido, ha levantado informes y ha actuado por los gobiernos, y a veces los gobiernos atienden más los llamados de la comunidad internacional que a veces los llamados de los órganos de control del Estado. Por eso es tan importante el acompañamiento de la comunidad internacional. Miren, lo primero es solidarizarnos con todos ustedes por lo que ocurrió con los compañeros de Caracol, con lo que ocurrió con los de 90 minutos en Cali, y con lo que ha ocurrido con usted, Alfonso Luna. Miren, este trabajo que tiene importante, que estamos todos, porque está la comunidad internacional, está el Congreso, está la Defensoría, está la Procuraduría. Vamos entre todos a trabajar, a construir una ruta que nos permita acabar con ese flagelo que es el narcotráfico en el departamento del Cauca, pero no solamente aquí, porque nos toca trabajar Bajo Cauca Antioqueño, nos toca trabajar Catatumbo, nos toca trabajar Nariño. Lo importante es que están la voluntad de todos de evitar el asesinato y las amenazas a los líderes sociales indígenas, y nos toca proteger la cultura de las comunidades indígenas, como son la Guardia Indígena. Aquí también estuvo la Fiscalía, estuvo el Ejército, estuvo la Policía Nacional. Si entre todos no logramos sacar adelante la tranquilidad, como me lo dijo alguna vez un cabildo gobernador en la Sierra Nevada, no me dé agua, no me dé energía eléctrica, yo lo que necesito en mi comunidad es tranquilidad. Entonces vamos a trabajar en tranquilidad, y como lo dijo un líder indígena hoy, vamos a trabajar en armonía, porque si trabajamos en armonía podemos sacar adelante, pero también con resistencia. Resistencia quiere decir evitar la muerte de los colombianos de bien, como son los que han sido asesinados en las últimas semanas en este departamento del Cauca, que lo único que quiere es un mayor bienestar para su gente y sacar de estas zonas a los narcotraficantes.
y hay que trabajar también de la mano del ICBF en un asunto que es evitar el consumo en los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a trabajar, para sacar adelante lo que ya han dicho los senadores Feliciano y Alex, es la carpa blanca. Ahí tenemos que estar todos para trabajar y permitir que entre todos podamos atacar ese flagelo tan grande que es el narcotráfico.